Hola, bienvenidos a al capítulo 11 de Gente del Medio. La verdad estoy aquí con una invitada que para mí, si es que ya dejo de hacer capítulos, para mí está perfectamente bien. Hasta aquí creo que se puede cerrar todo esto de aquí. Más que nada también estoy con alguien que a mí me ha aportado bastante desde quién soy o lo que quiero ser como profesional. La verdad me sembró el bichito del diseño, de investigación de diseño y poder leer más sobre diseño y no solo el diseño como una práctica eh, de hacer, ejemplo, logos, sino va a ir un poquito más allá y poder hacer una crítica también y leer, más que nada leer. Una persona que me dijo que antes de escribir primero se lee y la verdad, como digo, si es que aquí se termina todo, para mí está perfecto. Doy la bienvenida a Ana Tripaldi. ¿Cómo Muchas está? gracias, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo. La verdad, sí, ya a veces suelo decir como que el nerviosismo ya pasa, pero ahorita es como que oh, no hagas las pendejadas. De esta forma. Y bueno, quería iniciar también, Ana, justo como lo que conversamos antes tras cámaras, ¿qué tal la entrada a este nuevo ciclo? ¿Cómo es que es un reto? Ya como usted, ya como profesora que ya lleva mucho tiempo, ya es más fácil, ya... Cada inicio de ciclo tiene sus retos. Por más que pasen muchos años, cada inicio de ciclo tiene su pequeño vértigo. Primero hay que hacer adaptaciones a las materias, a veces hay materias nuevas y bueno, los estudiantes nuevos siempre son un reto. Entonces, cada grupo de estudiantes que tú enfrentas en la docencia es un grupo de personas distintas, con requerimientos distintos, personalidades diferentes que tienes que ir entendiendo. Así como los estudiantes van entendiendo al profesor, el profesor también va entendiendo a los estudiantes y al grupo. Las dinámicas, si son participativos, si no son participativos, si se van a interesar por la materia, hay una cuestión generacional, no, se ponen de moda, se pone de moda la ilustración, se pone de moda la tipografía, la fotografía, entonces los grupos de estudiantes también son influenciados por estas tendencias y si tienes suerte y estás de moda ese año, todo bien, y si no, también caes en el saco de la materia aburrida, que igual tienes que enseñarla, igual tienen que aprenderla, entonces es como un proceso de acoplamiento mutuo. O Así que sea, todo inicio de ciclo es un mundo nuevo. ¿y usted se ha visto, o sea, básicamente que haya generaciones, de ejemplo, que se dedican más a la fotografía, más a la ilustración, más a, lo que le digo, a la web? O sea, Sí, se pone de moda. Como el diseño en general, pero el diseño gráfico tiene tanta amplitud de herramientas, de especialidades, eh, hay momentos en los que unos son más fuertes que otros y entonces se genera una especie de tendencia generacional. Pero bueno, todas las materias son importantes, por eso están en la malla y todas las materias deben ser cursadas y los profesores pienso que la mayoría nos esforzamos por hacer que sean llevaderas y efectivas. ¿y usted cómo hace un balance y un equilibrio entre ser la directora de cultura y ser profesora? Porque entiendo de que también es un estar a full, que también como esta reunión se dio después de tantos aplazamientos, fue como que ojalá tener el tiempo para poder conversar y bueno, se dio el espacio, pero también entiendo lo complicado y la responsabilidad que tiene tanto como ser docente y como ser directora de cultura. Bueno, yo tengo dividido mi tiempo. Tengo las horas de docencia y las horas de gestión universitaria que se llaman, en las que desde hace, ¿qué serán? 5, 9, unos 11 años casi, estoy ocupando el cargo de directora de cultura en la universidad. Y he aprendido a combinar las dos actividades. Divido mi tiempo y trato de ser lo más eficiente posible en el tiempo que tengo a disposición. ¿Por qué es tan difícil sacar la entrevista? Básicamente porque esto me implica pasar la mayor parte de mi tiempo dentro de la universidad, Claro. entre las actividades de cultura y entre las actividades docentes y las de investigación, porque también hago investigación, me obliga un poco a estar más dentro del campus. Y usted que está tan cerca de la cultura, ¿qué
¿Qué es la cultura? Y la cultura es todo, absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que el ser humano ha generado a lo largo de la historia y sigue generando para poder sobrevivir en este mundo más allá de nuestra supervivencia biológica. Porque algo que me llama mucho la atención es el tema cultural, porque también vi el podcast que hizo Dimensión Creativa, creo que se llama, de la Manu, y me llamó la atención muchísimo la parte de que usted habla también de que es como que una especie de gestora cultural, como que gestionar la cultura. ¿Qué tan complicado es gestionar la cultura? Porque la cultura es un término amplio como definición, como significado, pero el significante, o sea, tiene tantas, tantas vertientes, tantas salidas, que, o sea, ¿cómo se puede gestionar la cultura? Existen muchas formas de hacer gestión cultural. La palabra gestión cultural es un término profesional que se ha utilizado para definir a las personas que de alguna manera, a través de su trabajo, su labor, dinamizan la cuestión cultural, que puede ir desde cuestiones de artesanía, cuestiones de arte, cuestiones de cultura viva, de patrimonio tangible o intangible, artes escénicas, y dentro de la cuestión cultural también incluimos al diseño. Es muy amplio el perfil del gestor cultural. Yo no creo que se pueda hablar de un solo perfil de gestor cultural, pero digamos que son estas personas que profesionalmente se encargan de proponer actividades, proyectos de diversísima índole que sirven para mantener, preservar, dinamizar o innovar en un ámbito de la cultura. Claro, porque también vi justo en ese mismo podcast que usted hablaba que usted estudió estudio cultural, y para mí dije, o sea, ¿cómo se puede estudiar algo tan amplio? O sea, ¿y cómo se puede, o sea, especificar? Tal vez deberían haber como que, ejemplo, gestor cultural de diseño, gestor cultural de arte, pero no, o sea, dentro de mi idea, sí, pero dije, ¿cómo se estudia? O sea, la cultura es como que estudios culturales, o sea, ¿cuánto dura esa carrera? 6 años, toda la vida. No. Es como que... A ver, en el ámbito docente decimos que hay dos formas de formar tu perfil, dos maneras de formar tu perfil. El uno es acabar el pregrado y hacer un proceso de posgrado que te haga más especialista en algo. Por ejemplo, estudias diseño gráfico y después haces una maestría en diseño de tipografía o diseño multimedia. Achicas tu ámbito de acción, pero te vuelves mucho más experto en eso. Y la otra opción es acabar tu pregrado y hacer una maestría que te abre el perfil. Esa fue mi experiencia. Yo acabé mis estudios de comunicación social y después hice una maestría en estudios de la cultura con una mención en diseño y en arte. Y ahí es donde fui a parar en la Facultad de Diseño. Y después, bueno, ya me enamoré yo del diseño, empecé a dar clases en la facultad, a hacer investigación en diseño, así que mi siguiente paso fue hacer el doctorado en diseño. Entonces, digamos que el perfil se abre más, pero en todos los procesos que yo he hecho, siempre he estado ligado al tema del diseño, al arte, a la comunicación, y por tanto son 3 cosas que son parte de la cultura. Claro, y también, ¿por qué dedicarse a la investigación de diseño? ¿Qué es lo que le dijo? Quiero ser investigadora de diseño. O sea. Bueno, a mí el diseño siempre me encantó. Desde pequeñita coleccionaba todo lo que encontraba de diseño gráfico, etiquetas, servilletas, afiches, flyers, un montón de cosas. Tuve la suerte de tener siempre al alcance de mi mano libros de arte. Y de poder tener experiencias que me pusieron en contacto con el diseño. Entonces me encantó el diseño y la publicidad, que eran cosas que a mí me llamaban desde muy pequeña. Y cuando tuve que estudiar, bueno, porque yo no soy el caso de la que le atinó a la carrera a la primera. Yo empecé estudiando economía, salí corriendo de economía, me fui a ciencias políticas, salí corriendo de ciencias políticas, y a la tercera dije, no, voy a estudiar diseño. Y cuando llegué a la universidad no me inscribí en diseño, así muy impulsiva, me inscribí en comunicación social. Así que siempre estudiando comunicación social yo me quedé con el bichito del diseño, y a mí me encantó mi carrera. Yo soy una comunicadora que ama la comunicación,
Pero después tuve muchos intercambios con profesores de diseño. Mi hermana Toa, que a quien tú conoces, también empezó a estudiar y empezamos a hacer trabajos conjuntos, yo desde la comunicación, ella desde el diseño. A veces algunos profesores nos llamaban para apoyarles en sus proyectos. Así que poco a poco fui insertándome en ese ambiente de los diseñadores. Y me fui enamorando del diseño. Y para mí me resultó tan curioso que tal vez siendo un outsider y al no haber cursado diseño, mirar con mucha maravilla y mucho respeto el trabajo de los diseñadores. Entonces eso me fue llevando a tratar de meterme un poco más, a entender cómo funcionaba este mundo y tal vez la ventaja de poder mirarlo desde afuera, ¿sí? De mirarlo desde afuera, que a veces los diseñadores como aman lo que hacen, obviamente, no se detienen demasiado a mirar las particularidades disciplinares del diseño. Y esa oportunidad la tomé al vuelo yo y dije, no, aquí hay demasiadas cosas lindas que decir, que opinar, que mirar. Claro, y sí. Ahí poco a poco fue que empezamos con la investigación en diseño. Me parece muy interesante porque la vinculación de una comunicadora con el diseño, para mí, o sea, he tenido experiencias chéveres y experiencias como que también no tan chéveres con la comunicación y el diseño. Pero usted, ¿cómo es verlo con sus ojos, el diseño desde los ojos de la comunicación? Como que igual las dos formas, tanto comunicación como el diseño comunican. Sí. O sea, pero ¿cómo funcionar de una buena forma tanto la comunicación y el diseño? Porque a veces los requerimientos son totalmente como que distintos, porque la comunicación, no sé, al menos a veces siento que se lo ve un poco desde lo que se quiere llegar a hacer, lo que se llega a proponer, pero tal vez no tienen a la gráfica cómo plasmar toda esa idea en palabras, o una oración, una frase, a la imagen, que es como que ya ahí entra el rol como del diseñador, cómo buscar un equilibrio y un respeto entre ambos. Bueno, para mí hay que empezar entendiendo que ambas profesiones manejan códigos simbólicos. Uh-huh. El comunicador va a trabajar con un código verbal lingüístico y el diseñador va a trabajar con un código visual gráfico. Uh-huh. Si quieres que las dos cosas funcionen, para mí es fundamental que el comunicador conozca algo del código del diseñador y el diseñador maneje algo del código del comunicador. Es muy difícil que un diseñador y un comunicador trabajen en armonía si el diseñador no conoce el código del comunicador o la lógica de la comunicación y viceversa, ¿no? Y asimismo me parece que para que las dos dimensiones de la comunicación corporativa, social, donde involucras estos dos códigos o estos dos lenguajes, funcione en armonía, hay que trabajar desde una suerte de honestidad profesional. Es decir, ni el diseñador es lo máximo, ni el comunicador es lo máximo. Juntos son lo máximo. Claro. Solo en ese momento tú logras una sinergia adecuada para poder, digamos, reventar, claro, creativa y estratégicamente. Ahora, también es cierto que así como el diseño tiene sus complejidades, la comunicación y la profesión del comunicador también tiene sus complejidades. Hay comunicadores y comunicadores, porque también hay muchísimas subespecialidades y vas a necesitar, si tú quieres trabajar con un comunicador bonitamente, encontrar ese comunicador que tiene este perfil más estratégico y tal vez orientado al tipo de productos que tú también estás generando. Claro. A mí, me llama también mucho la atención de que usted, al momento de que ya maneja la comunicación, se gradúa en comunicación y entiende pensamientos y lógicas del diseño, me parece como que es el plus, como que para mí la función de las dos carreras, de las dos profesiones, es como que se genera una sinergia y es como que, a pesar de que la comunicación es totalmente subjetiva y bueno, objetivizar la comunicación es complicado porque también depende de la persona a quien llegue, cómo le llegue el mensaje, pero como usted dice, esa visión estratégica de que puedan aplicarse tanto de las dos carreras, es como que para mí le suma un plus totalmente importante y valioso para saber qué decimos, cómo decir, encima también la responsabilidad de también lo que decimos. Uh-huh.
como que con el tiempo la verdad ha sido como que hacer paz con él, porque antes estaba muy conflictada con todo esto, siempre era como que comunicadores valen carpeta, pero después como que no, es que los diseñadores también piensan mucho, o sea, bueno, no piensan mucho, sino hacen, o sea, son como que hacen artes gráficas, pero no le piensan cómo comunicar, qué comunicar y la forma en la que comunica. Yo también quería más que nada preguntarle acerca de lo de la teoría de la comunicación y también acerca de Baudrillard, ya que la semiótica, que es algo que me impactó bastante cuando estuvimos en clase y como usted me dijo, vayan a ver Matrix. Y yo dije, ok, y ya vi Matrix hace 4 o 5 años que estuve ahí, vi Matrix el anterior domingo y dije, de lo que me perdí, o sea, tan complejo es la comunicación y tan compleja es la rama de ser comunicador y ser diseñador, como rondamos en el campo. Bueno, para mi punto de vista, no sé, puede estar totalmente equivocado, es de que como nosotros los humanos siempre pensamos un poco en base a significado y significante, en signos, símbolos y códigos, que es como que sobre eso también como que decidimos definir las cosas y ya ponerle un nombre como tal. Es como que complejo, para mí es como que cómo la gente denomina tal cosa, cual cosa, con qué función, con qué, por qué es tan complicado, tan complejo y a la vez como que es necesario, como que tener el significado, los códigos significantes como para poder denominar las cosas, como que nosotros nos manejamos en ese campo y digo como que es complicado, o sea, literalmente. Es complicado, se piensa que inicialmente los emparejamientos en el lenguaje fueron probablemente arbitrarios. Hay la lingüística que se encarga de explorar todo el tema de la terminología y demás. Nuestro lenguaje es un lenguaje simbólico y también el lenguaje del diseñador es simbólico. Toda la comunicación visual es una comunicación simbólica, con la diferencia de que el lenguaje, los idiomas, el habla, la lengua, está organizada por una gramática, porque en algún momento así se dio, se fue constituyendo esa gramática y el nivel de precisión en el uso de ese lenguaje es extremo. Mientras más lees, mientras más vocabulario tienes, más preciso puede ser en el uso del lenguaje. En el diseño gráfico es diferente, porque el lenguaje visual es muy amplio, es universal, pero también es libre y no hay una gramática visual. Entonces la libertad en cómo tú armas o cómo tú manejas ese lenguaje visual para llegar a un público es muchísimo más amplio y muchísimo más difícil también. Hay mucha más libertad, hay muchas más decisiones, hay mucha más incertidumbre y no siempre se llega eficientemente. A mí lo que me llama la atención es que igual existe siempre el margen de error. O sea, ninguna comunicación es perfecta. Ajá, y es como que para mí es como un reto, porque yo hablando con un amigo, no sé, Gabriel Malo, capaz si le conoce, hablábamos acerca del significado del significante y cómo eso sirve como para la construcción de básicamente de todo lo que hacemos. Es que esa es la base del pensamiento simbólico humano. Claro, y para mí es como que algo muy importante y es como que una teoría que, bueno, no sé si esa teoría nació principalmente del diseño, sino de la semiótica. Ajá, de la semiótica como tal, y poder entenderla, esta de aquí, para mí cuando estuve en sus clases, para mí fue algo complejo, y para ahora que cada vez como que puedo leer un poco más, la maestría en la que estoy siguiendo me ayuda a entenderlo un poquito más y se me hace muchísimo más complejo. Y justo vi que en el podcast de como la Manu también a usted su profesor fue Osvaldo Encalada, de semiótica. Sí. Es como que dije, o sea, qué loco, porque ¿cómo fue la semiótica antes? ¿Cómo fue la semiótica ahora? ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Sigue siendo lo mismo? También
la semiótica se da en un contexto determinado, la interpretación de todo esto también es, para mí era como que la semiótica también ha ido evolucionando a medida que las personas hemos como que seguido adelante en 2025 y todo esto, o la semiótica es la misma. Yo no soy una experta en semiótica. La semiótica es una disciplina que analiza la vida de los signos y los símbolos dentro de una cultura, dentro de una comunidad, sus usos, cómo nacen, cómo mueren, cómo se interpretan, cómo se combinan. Sí pienso que la semiótica, la comprensión del signo ha cambiado, se ha modernizado, se ha amplificado, pero al mismo tiempo sigue fundamentándose en esos emparejamientos que el ser humano viene haciendo desde el inicio de su desarrollo cognitivo. Entonces, al final, la semiótica, de alguna manera, tiene muy definido su objeto de estudio, sigue siendo el mismo. De ahí hay muchas corrientes semióticas, hay muchísimas aportaciones dentro del análisis del signo y de los símbolos. Hay filosofías internas, hay horizontes epistémicos distintos, pero al final el objeto de estudio es el mismo. Creo que me parece interesante porque al hablar de semiótica y mezclar también con diseño, siento que puede salir como que algo, no quisiera establecerle como teoría de diseño, sino el diseño siendo, que digo, una teoría, la filosofía del diseño, sino verle como que el diseño haciendo filosofía, por así decirlo, más o menos como una el diseño mezcla. haciendo semiótica, o la semiótica analizando el diseño, o el diseño siendo analizado por la semiótica. Sí, porque me parece muy interesante lo que he aprendido, póngase historia de la maestría, es de que toda palabra también comienza siendo definida y establecida bajo un límite, pero a la vez va pasando el tiempo, una misma palabra puede tener múltiples definiciones, como ejemplo la palabra cultura, que al principio nació delimitada por algo y ahora no sé si es que como tal tiene un límite la palabra cultura. Y hay algo por el cual también me llamó la atención y tal vez como que quería vincular el diseño con la filosofía, es por el libro que ustedes también sacaron, usted como que veía a Nelson Goodman el diseño de mundos, y usted cómo le vinculaba el diseño. Para mí fue como que es algo semiótico a la larga también, pero también es algo, un proceso de diseño, pensamientos y lógicas de diseño que ya se hacían, que podemos teorizar, pero que creo que todas las personas tal vez en su día a día tengan pensamientos de diseño, pero no como teorizadas al nivel de básicamente una investigadora de diseño. Pero bueno, el libro de diseño y filosofía es un libro donde se trata de mirar al diseño desde la perspectiva filosófica de algunos autores. Yo escogí a Nelson Goodman, que tiene una mirada fascinante sobre la construcción de mundos. Él se define como un relativista radical. A mí no me parece tan radical, me parece más bien muy coherente, ¿no? Porque a veces utilizamos el término radical como para decir algo que está casi que al borde de... A mí me parece más bien muy claro lo que él propone respecto a la construcción de mundos. Y como tú dices, sí, probablemente en el libro lo que hacemos es hacer un proceso de teorización sobre el diseño, sobre cosas que, como tú dices, tal vez ya la gente las está pensando, pero nadie se está tomando el tiempo de teorizar y escribir sobre eso. Esa es la intención. En ese sentido trabaja el grupo de investigación que tenemos en la universidad, que se llama Grupo de Investigación en Historia, Teoría y Filosofía del Diseño. Y justamente hacemos eso. Los diseñadores tienen este conocimiento que... ya me voy a acordar el nombre, ya te dije que yo soy pésima para los nombres, ya me voy a acordar el nombre del autor. Lo define como conocimiento tácito. O sea, de alguna manera los diseñadores esto lo saben dentro de sí mismos, pero no lo están externalizando. Y hay que sacarlo de esa cabeza de alguna manera. Sí, y entonces este conocimiento tácito tiene que pasar por un proceso de formalización para que salga a la luz y se vuelva un conocimiento al alcance de todos.
Porque también tú dices que muchos de estos temas, las personas comunes y corrientes también tienen pensamientos sobre diseño. Por supuesto, porque el diseño, igual que el lenguaje, es igual que la comunicación, es una capacidad humana, innata. Todos los seres humanos diseñan de alguna manera, pero es un diseño intuitivo, no es un diseño profesional. Claro. Y el profesional de diseño igualmente tiene estos pensamientos y debería profundizarlos de una manera mucho más técnica, más profunda, más densa, para poder darle el espacio que se merece el diseño dentro de las disciplinas. Claro, y bajo esta misma, como que todo esto lo que me acaba de decir, póngase, yo le transformo un poco en la responsabilidad del diseñador, como que a entender todos estos paradigmas, por así se puede denominarles paradigmas, como que bueno, todas las profesiones tienen su responsabilidad, su ética, pero bueno, yo desde mi lado de lo que sé que el diseño es como que hacer diseño es un acto de siempre, o sea, anteponer la responsabilidad y más que nada no solo hacer gráfica por hacer gráfica, sino saber por qué haces la gráfica, por qué haces gráfica, por qué, como que detenerte a pensar un poquito en las cosas que estás haciendo, en las cosas que estás contribuyendo, porque a la larga nosotros sabemos lo que muchas de las personas no saben, de que es como que la comunicación, ninguna comunicación es light, por así decirlo, todo tiene sus objetivos, tiene su estrategia, su planteamiento, que quieren generar algo. Y es algo que, al menos en mi caso, al menos cuando ven, ejemplo, un afiche o un cartel, como que, está lindo, es como que, está bien, pero después analizas todo lo que está, todo el objeto que está, qué es lo que quieren hacer. Y para mí es como que preguntarse el por qué, el quehacer del diseño y por qué se hace este tipo de diseño y las responsabilidades. ¿Usted cuál cree que sean las responsabilidades del diseñador actualmente? Bueno, como en toda profesión, pienso que hay el lado de la praxis profesional y dentro de esa praxis debe generarse un momento de reflexión respecto a cómo yo estoy llevando adelante mi praxis. Eso implica un compromiso grande porque el día a día nos come en cualquier profesión. Entonces es el compromiso de, al finalizar un proyecto, sentarte media hora a pensar cómo lo afrontaste, cómo metodológicamente hiciste tu recorrido de diseño y en qué cambió respecto a los anteriores, cuáles fueron los resultados, y de esa manera ir haciendo una reflexión y una concientización de este conocimiento tácito que vas adquiriendo a lo largo del proyecto, que es Sean, es el autor que habla del conocimiento tácito, que te quedé debiendo hace un rato. Y de esa manera poder ir construyendo este proceso de teorización respecto a tus propios procesos. Y de ahí tal vez, como cuando decías quiero ser consultor, el consultor es esa persona que ha hecho este proceso y que en un determinado momento de su profesión se ha vuelto un teórico del proceso. Y entonces puede asesorar a otras personas que en cambio están muy metidas en el proceso y no logran salirse de esa lógica para entender qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué modificaciones ha habido, cómo aporto, en qué sentido innovo y esa innovación cómo aporta a la disciplina. Cuando yo salí de la universidad se hacía así, ahora estoy haciendo así. ¿Cómo harán en la universidad? Esta es una metodología, escribir esa metodología. Y es lo que a veces a los diseñadores les falta. ¿Por qué les falta? Porque enamorados como están de su profesión, que es hermosa y por eso se enamoran, están muy metidas en la vida práctica y muchas de las veces eso les distrae del proceso de la teorización. Claro, eso. Siempre justamente iba a remarcar esto de aquí porque siempre usted ha sido muy observativa y muy crítica acerca de que los diseñadores no se sientan a escribir, siempre se sientan en hacer, producir y la reflexión, o sea, tal vez... Sean en ese sentido explora estos procesos propios de los diseñadores y propone que los diseñadores deberían encontrar también sus propias formas de visibilizar su conocimiento desde su sensibilidad. Es decir, bien,
no todos los diseñadores quieren sentarse a escribir muy bien, busquen otras formas, pero no dejen de decirle a la comunidad científica general, global, las cosas que van descubriendo y las cosas que van aprendiendo. Esquemas, infografías, utilizan su propio lenguaje, pero no dejen de decirlo. Eso es lo que él propone en claro. ¿Y usted, en sus sugerencias? No, bueno, es una pregunta. ¿Usted no cree que esta falta como que de que los diseñadores tal vez escribamos más, tal vez le pueda ser beneficioso a la propia, tanto a la disciplina, pero también a cómo se muestra el diseño en cuanto a sus servicios que presta para la industria, por así decirlo, para las diferentes, para trabajar con marcas? A ver, desde el punto de vista disciplinar, por supuesto que puede ayudar. Tú escribes más, tienes las ideas más claras, puedes defender mejor tu profesión. Claro. Y de alguna manera esos recursos discursivos y cognitivos que tú generas te ayudan a vender mejor tu trabajo. Y por otro lado está el tema de las ventas, saber cómo colocar tu trabajo en el mercado, saber cómo vender tu propia imagen de diseñador y poder alcanzar el éxito profesional a través de estos procesos. Para mí van juntos, el uno en una actividad de mercadeo y el otro es una actividad intelectual profesional. Yo siempre les digo, no puedes escribir si no has leído. Lo mismo es, no puedes comunicar si no posees un conocimiento. Entonces es difícil vender tu punto de vista, tu metodología, tu forma de hacer, tu filosofía de diseño, si es que tú mismo no sabes cómo explicarla. Claro. Entonces, si no tienes claro qué de bueno tiene tu forma de hacer diseño, cómo se lo vendes a un cliente para claro. que te escoja. Y eso implica una reflexión respecto a lo que hacen los otros, lo que hago yo, en qué me distingo, en qué soy mejor, en qué soy más débil, para qué casos funciona mejor mi metodología, mi enfoque, mi forma de hacer, para qué casos funciona mejor lo de los compañeros. Y en claro. ese momento poder acercarte a un cliente con las ideas más claras. Y hay que formarse. Eso también es importantísimo. Veo con mucho pesar una generación ya de diseñadores mayores. Recordemos que la facultad tiene ya más de 40 años y por supuesto que hay diseñadores que ya están mayores y hay entre ellos, no todos por supuesto, pero hay algunos que están inconformes con el mundo del diseño y dicen, no, ya no hay mercado, ya no se puede. Y yo pienso que no es un tema de que no hay mercado. Para el diseño hay más mercado que nunca hoy en día. Pienso que el gran reto del profesional del diseño es que el diseño se mueve y se mueve rapidísimo. Y además de teorizar, pensar tu diseño, pensarte a ti mismo en tu rol de diseñador en un momento histórico específico, tienes que actualizarte en las nuevas tendencias, las nuevas subespecialidades del diseño, las nuevas tecnologías que se vienen a insertar en la disciplina, porque si no, por supuesto, no digo que los diseños analógicos caigan en desuso. Yo seré la última en decir una de esas cosas, porque yo pienso que vivimos en una mezcla absoluta entre lo analógico y lo digital, y mientras más digital se vuelve, más empieza a ponerse valioso el diseño analógico. Pero el diseño es una disciplina que se mueve a una velocidad de vértigo, sí. porque tiene una capacidad impresionante de absorber los desarrollos tecnológicos, y eso le implica al diseñador profesional la necesidad de estar al día en todo sentido. O sea, tiene que saber lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la tecnología, lo que pasa en la informática, lo que pasa en las ciencias de la computación, lo que pasa en las tecnologías de impresión, en las tecnologías multimedia, en los nuevos medios de comunicación, para no irse quedando un poquito rezagado y a la vez frustrado, porque los negocios, en cambio, te piden estar al día. Claro, más que nada también hay algo que me llama mucho la atención, es de que, como le comenté, tras cámaras vi también su defensa de su tesis doctoral, y lo que me marcó y dije, qué loco, es la teoría de la práctica social. Que para mí dije, eso es lo que tal vez está, al menos yo, puedo hablar acerca de que es lo que tal vez está necesitando como el diseño como tal, en mi punto de vista, porque era como que esta es una nueva forma de poder hacer el diseño, o sea, complementar el diseño, porque si bien el diseño y los objetos ya
producidos, los objetos ya creados, si es que no tienen tal vez una lógica de diseño como tal, como usted expuso, pueden, o sea, tienden a caer en una crisis, no pueden funcionar y todo lo demás. Yo dije como que me parece demasiado interesante aplicar esta metodología nueva, porque a la larga es contextualizar, y yo también creo que el diseñador debe tener un ojo siempre en el contexto, como usted dice, también en las tecnologías, pero también en el contexto, cómo va cambiando, cuáles son las complejidades tal vez de la actualidad, por así decirlo. Es que el diseño es una disciplina y es una práctica profesional que siempre va a estar situada. Es decir, no puedes pensar al diseño deslindado del contexto. Y si tú empiezas a olvidarte del contexto, el diseño deja de ser eficiente. Ahora, en mi tesis doctoral, yo trato de proponer un modelo teórico de un diseño orientado a las prácticas. La teoría de la práctica social es maravillosa, es bastante nueva y sobre todo se aplica en estudios vinculados a temas de sostenibilidad. Y me parece que es integral, es compleja, pero es integral y toma en consideración muchos ítems que el diseñador debería considerar en el momento de proyectar. Eso no quita que hay muchísimas otras tendencias epistémicas dentro del diseño, pero pienso que esta tendencia podría ser un ejercicio de base en el proyecto de diseño. Es decir, ¿qué tengo que conocer para poder proyectar bien? Y luego de eso, pues proyectar cualquier cosa. Porque además es una teoría que te permite aplicar a cualquier tipo de diseño. Claro, esto estaba yo hoy día 3 de la mañana viendo el video, dije, quiero cacharle, obviamente debería tener el libro, porque ahí está explicado con mucho más. Me hubieras dicho te traía el libro. Demonios. Te quedó debiendo. Pero me pareció loco porque eso puede como innovar también, como también los servicios de diseño, por así decirlo, para mi punto de vista. Y dije, esto es lo que tanto yo estaba como que buscando algo que se pueda enlazar, porque para mí yo decía, el diseño siempre está ofertando lo mismo, casi de las mismas formas. Creo que es necesario que el diseño reinvente esos servicios, o tal vez identifique nuevos servicios, porque funciona muy bien para el diseño de servicios del modelo. Y yo también dije, esto es lo que estaba buscando hace tanto tiempo, es lo que me vengo pensando, como hace 3 meses atrás dije, úselo. Creo que es como que está para ser usado. Y también la aplicabilidad que usted también le dio como para futuras investigaciones, de que también aplicar esta misma metodología, pero en una investigación acerca de cómo el diseño afecta a la salud, me pareció increíble, porque dije, o sea, el diseño también tiene una capacidad para poder generar y al menos investigar y también poner en la palestra políticas públicas desde el diseño, o sea, pudiendo explorar cómo funcionan las cosas, porque a la larga todo lo que nos rodean son objetos producidos, objetos hechos, que a la larga tiene aplicación en el diseño. Es lo que yo también concuerdo mucho con usted, de que el diseño siempre está presente, o sea, en todo, y en todos los procesos, como también, ya sea como metodologías, como objetos, como servicios, porque lo que a mí me gusta de mi carrera, y no sé si estoy mal, es su capacidad de tener un pensamiento y lógica de diseño que se puede aplicar para la mayor parte de cosas. Yo dije, tal vez esto sinceramente es lo que estaba necesitando, como para poder traducir en palabras la idea que he venido teniendo hace mucho tiempo. Ahora, lo que propongo en el libro es una especie de nuevo paradigma, una opción de paradigma, porque puede ser usado en ese diagrama que no sé si llegaste a ver al final de la defensa, que resume el modelo teórico. Puede ser usado como una filosofía de diseño, puede ser usado como una metodología de diseño, pero también puede ser usado para la investigación en diseño. Entonces es como
un posicionamiento teórico en el que estás. En el momento de hacer tu proyecto de diseño, dices, voy a hacerlo desde la teoría de la práctica social. Muy bien, entonces voy a analizar la práctica. ¿Qué está pasando en la práctica? Y en función de eso voy a intervenir con el diseño. Y el diseño debe irse acoplando en sus múltiples dimensiones, múltiples y complejas dimensiones, claro, a una práctica que también tiene sus múltiples y complejas dimensiones. Ahora, después de toda la investigación que hago, ahí me di cuenta, y ese fue el hallazgo de mi tesis, y a mí me enorgullece mucho, porque yo arranqué con una idea muy simplista y después resultó ser algo completamente diferente, que las dimensiones de la práctica y las dimensiones del diseño se superponen ahí. Entonces solo es cuestión de mirar las partes de la práctica que necesitas mirar y hacer un diseño que se acople a eso. Y parece muy obvio, pero no lo estamos haciendo. Sí. Estamos desperdiciando esa potencialidad inmensa de mirar las prácticas. Hemos mirado el mercado, hemos mirado al usuario, hemos mirado lo que hace, lo que piensa, lo que dice, pero en ese mirar lo que hace no hemos profundizado para entender a cabalidad esas prácticas y cómo el diseño puede insertarse en esas prácticas para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y usted no cree de que eso también comienza desde la escuela de diseño? O sea, como que cambiar ese paradigma, porque a ver, esto ya puede ser mucho una idea mía, de que a veces, pongo así, cuando vi la malla, es como que, o sea, y cuando me supo decir un profesor, me dijo que, o sea, nosotros hacemos diseñadores para la industria, o sea, para que vayan y puedan ir de una al trabajo y a ejercer lo que han aprendido. Pero y para mí era como que después de ver su defensa de tesis, para mí fue como que esto es una nueva forma de poder ver y hacer las cosas desde lo analítico, desde lo teórico, desde lo contextual, desde la semiótica y todo, que es como que para mí tiene como que más relevancia, y algo que póngase a mí, yo ahorita, recién, hoy día 3 de la mañana, es como que es lo que he estado buscando, y es lo que como que una innovación al proceso de qué hacer. Y también usted en el libro de diseño y filosofía, cuando habla de Nelson y Goodman, usted habla del diseño como verbo, como sujeto, y el otro no me acuerdo más cómo le encapsulaba, pero era como que es necesario, o sea, es sumamente necesario vincular estos dos saberes, y era como que, pero tiene su reto, y también cómo comunicar esa posibilidad y esa oportunidad es lo que también para mí está en la responsabilidad del diseñador, como que esas ideas asentarlas y poderlas como que ya sea hacerle teoría, llevarlo a la práctica, a los servicios de diseño, y la comunicación de cómo serían estos nuevos servicios, estas nuevas formas. Como que es para mí el reto, porque a mí actualmente yo siento que a la gente todavía le cuesta entender lo que es el mundo de diseño. Lo que pasa es que, bueno, no sé quién te dijo que formamos en la facultad profesionales listos para ir a trabajar. Por supuesto, es lo mínimo que podemos hacer. Ajá. Sin embargo, me parece que si tú tuviste clases de problemática del conocimiento, de diseño y contexto, de estética, no estamos hablando de un diseñador operario. Claro. Estábamos hablando de que la aspiración es a un diseñador que piensa, ¿sí? Es un diseñador que se cuestiona, y son temas que se tratan en las clases y en las aulas de la universidad. Tal vez por el vértigo, en su momento los estudiantes no le dan toda la importancia que deberían darle, porque están más metidos en el taller de diseño, y está muy bien, claro, porque esa es la razón de ser de su carrera. Pero después, cuando les entra el bichito de la teorización o del entender un poco más o de querer ir más allá, se dan cuenta que sí hay espacios de reflexión en la formación. Entonces yo discrepo de quien te haya dicho que la idea es que sean al principio solo operarios y que vayan a hacer las cosas, porque si no, no tendríamos tantas materias teóricas en la malla. Claro. Por un lado. Por otro lado, por supuesto que seleccionar un paradigma, un trabajo, una forma, una mentalidad, una filosofía de trabajo dentro del diseño te va a dar muchas más
recursos para defender tu proyecto y para alinearte también con diferentes tipologías de proyectos. Y hay muchísimas corrientes disciplinares, muchísimas tendencias distintas dentro del diseño en las que tú puedes explorar, unas más amplias como esta que yo propongo, el diseño para la vida, el diseño sustentable, otras mucho más específicas como el diseño universal, cantidad de tendencias, o sea, es una explosión de tendencias dentro del diseño, de formas de hacer diseño, que no son excluyentes además. Eso es lo hermoso, porque tú puedes hacer diseño para la interactividad, que sea sustentable y que sea universal y que esté enfocado hacia la práctica. Claro, todo eso te complejiza el proceso de diseño. No sé si te acuerdas. Recorridos simples, resultados difíciles, recorridos complejos, tortuosos, ramificados, resultados simples. ¿Por qué? Porque el recorrido es tan complejo, en el buen sentido de la palabra, tan enriquecido, tan reflexivo, que el resultado final está optimizado. Es que para mí, literal, esa frase se resume todo el diseño, o sea, tanto la teoría, la práctica, los objetos y todo, o sea, es en procesos. Y otra cosa que yo estoy abogando ya hace rato es en el slow design. O sea, hemos entrado en un proceso mundo en el que todo tiene que ser rápido. Y esa rapidez sacrifica lo bien hecho. Y el diseño está cayendo un poquito en eso y en hacer un diseño demasiadamente descartable. Y pienso que es necesario en un mundo que acelerado, vertiginosamente se va a estampar contra un muro, que haya alguien con poco de mente fría que diga, a ver, frenemos. Y hacerlo un poco más lento, hacerlo más meditado, hacer un diseño, un buen diseño, un diseño que piense en los detalles, que piense en la inclusión, que piense en lo social, que piense en el contexto, que piense en el uso correcto de las tecnologías, que piense en no ser basura y hacer un buen diseño. Claro, ¿no? Y a veces decimos, es que esas cosas, no es tiempo. Si es tiempo, si tú vas a leer a los fundadores del diseño, ellos ya hablaban de un diseño así, un diseño bien hecho para la humanidad. Y tenemos que hacerlo porque la humanidad no es como que precisamente esté súper bien. Claro. Entonces pienso que para nosotros hacer un diseño más lento, que más lento no significa tomarte 10 años. Claro. Solamente hacerlo más reflexivamente. Tú puedes resolver una imagen corporativa en una semana. Normalmente hecho una bala, muy bien, resuélvela en una semana y media y piensa 3 días. Claro. ¿Sí? Métele media jornada de pensamiento cada 3 días y vas a ver que ese diseño al final te resulta mejor. Darle más oportunidad. Va a ser un diseño más valioso, más enriquecedor, más justo, más inclusivo y más al estilo de Papanek también. Que le veo ahí en el sellito. Es mi referente como tal en el diseño. Cuando usted nos dio, como le digo, o sea, yo le agradezco totalmente toda esta... Porque si no hubiera estado usted dándome esa clase teórica, tal vez no estaría aquí, la verdad, tal vez no estaría aquí haciendo esto. Porque la verdad fue como que una visión 360. Por eso pues, yo hablaba con usted, yo decía... Tal vez tengo la necesidad propia de poder entender el diseño 360 y no el diseño como diseño gráfico. Porque yo siento que sesga mucho la visión. Hablé con una diseñadora textil en el podcast y es una interpretación de diseño totalmente distinta a mi visión de diseño. Y dije, o sea, entonces yo cómo puedo estar viendo y hablar de diseño si no tengo como tal la visión del diseño 360. Es como que tal vez yo pueda dejar algo de lado que sea muy importante para la lógica y pensamiento de diseño. Lo que pasa es que depende cuando tú conversas sobre diseño, en qué nivel del diseño estás hablando. Si estás hablando en el nivel de la metodología, si estás hablando en el nivel de la teoría, si estás hablando en el nivel de la filosofía del diseño. Son 3 niveles diferentes. En la metodología los discursos pueden ser completamente distintos. En la teoría puede ser que algunas cositas encuentres en común y otras no, pero ya en la parte de la epistemología del diseño, la filosofía y el diseño es uno solo. Claro. Y sus finalidades a la larga
cumplen con los mismos preceptos, solo que depende desde donde tú estás estableciendo la interlocución. Tú dices, no, es que ella es completamente, desde los diseño textil y moda tiene una mirada completamente distinta de la mía, sí, pero tú estás hablando desde la teoría hasta la metodología. Sí, las metodologías son completamente diferentes. Las teorías, algunas son similares, otras son diferentes, pero cuando hablamos de la filosofía del diseño y de estas miradas mucho más amplias, enfoques disciplinares, enfoques epistemológicos, entonces el diseño es uno solo. Y para llegar a la filosofía del diseño es, después de varias lecturas, después de poder interpretar el diseño, o sea, no sé, estoy haciendo el intento con ese libro, a veces se me hace bien complicado, porque póngase, estaba justo pensando acerca de los mundos espurios y los mundos, ¿cómo era? No me acuerdo la definición, solo sé que eran mundos espurios y mundos, no sé si simples, no creo que era la denominación. Tiene muchas clasificaciones el libro, sí. Y después dije, o sea, bueno, será que también me gusta la filosofía y como que estoy recién en un punto de poder entender lo que algunos filósofos dicen, hacen, y yo después decía, o sea, y para mí siempre era como, puede tener pensamiento de diseño también dentro de esa. Y bueno, ya para también ir terminando, tengo, ay, ¿por qué estoy con frío? Había algo en su tesis, de su defensa de su tesis doctoral, que me pareció muy interesante, y en la mitad de su explicación yo decía, usted hacía alusión a los teléfonos fijos y a los teléfonos hasta la cuarta generación, cómo han ido evolucionando en el tiempo y cómo estos han sido relacionándolo con el objeto de uso, o el objeto elaborado, por así, el objeto de diseño, mejor dicho. Y también la teoría de las prácticas sociales, cómo se fue vinculando, me llamó mucho la atención. Y después yo pensé y dije, pero entonces la definición de teléfono celular ya se le queda corto. Claro. ¿Cómo le definiría usted? Es un dispositivo, pero no sabría decirte qué nombre ponerle, porque es un dispositivo multipropósito. Es prácticamente un dispositivo, un auxiliar cotidiano. Este rato casi podría parecerse a una agenda, pero es una agenda súper inteligente en la que puedes hacer un montón de cosas. No tengo un nombre. Creo que tal vez en algún momento alguien se inventará un nombre o se quedará como celular, pero lo interesante es ver que la evolución de ese producto ha dado lugar a nuevas prácticas, y las prácticas han modificado ese producto. Y bueno, yo utilicé el análisis de ese caso y fui mapeando el teléfono en su desarrollo morfológico material, también en los discursos sociales que se establecían respecto a este implemento, y también respecto a la gente y cómo lo usaba. Entonces, después de hacer toda esa investigación en esos 3 niveles, que me tomó un montón de años, organizando la información, analizando la información, es que me di cuenta cómo el objeto de diseño impacta en todas las dimensiones de la práctica social, en todas, absolutamente todas. Y cómo a través de ese modelo teórico también puedes usarlo no para analizar los objetos ya diseñados y su historia, sino también para proyectar. Y esa es la oportunidad que tiene el diseño de vincularse en cualquier etapa y en cualquier proceso de cualquier otra actividad. Así es. Vinculativa. Yo decía, ¿hasta qué punto este ejemplo es que el diseño es como que un dispositivo móvil, haciéndole alusión al celular? Como somos una especie de enlace. Y bueno, las 2 últimas preguntas que le tengo es, ¿quién es Ana Tripathi? Ay, qué pregunta difícil. Es difícil porque a veces yo me hago esa pregunta y no encuentro una respuesta. Hay tantas dimensiones tan diferentes de mi vida que a veces siento que más personas viven dentro de mí. No estoy loca, pero sí, pienso que las personas... Es una pregunta demasiado difícil de contestar, porque pienso que todas las personas somos una amalgama de muchos roles, muchos estatus diferentes, muchas actividades distintas, que hacen que seamos muy complejos para autodefinirnos. Por ahora me gusta pensarme como mujer, mamá, habitante del planeta, profesional,
del diseño y la comunicación, y que se reinventa permanentemente, porque la vida nos obliga a reinventarnos. Interesante, la verdad. Me parece súper chévere las definiciones de todos los entrevistados que tengo, porque algunos van mucho a su carrera, otros van también como va más allá de su carrera, como que me parece interesante siempre esta pregunta. Y la última pregunta, que usted va a ser la primera la que hago, que me pareció muy interesante. Veamos qué me va a chantar. Prueba sorpresa. ¿Usted qué decisiones o qué decisión que ha tomado le ha llevado a lo que es ahorita, lo que es Ana Ripaldi actualmente? ¿Qué decisión como que fue, o varias decisiones que hayan sido como que fundamentales para ser la persona que usted es hoy? Yo pienso que no hay una decisión, hay muchas decisiones, pero probablemente tomar la decisión de ser buena persona. Sí. O sea, escoger una carrera en la que puedas aportar, una profesión en la que puedas aportar, y hacerlo desde la convicción de que lo que haces tiene un impacto en el mundo, en la sociedad, y tratar de hacerlo lo mejor posible todos los días. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias por la invitación. Aquí. La verdad, un honor tenerle aquí. Como le digo, reitero el agradecimiento y gracias, porque sin su conocimiento impartido hacia mí, tal vez no estaría aquí haciendo esto. Gracias a ti por prestar atención, por apasionarte por temas que no siempre apasionan y por hacer este espacio posible. Y éxitos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No tengo nada más que decir. Todo ya se dijo y gracias por estar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si existe, no sabemos.